El Padre Pío de Pietrelcina y la Eucaristía. El Padre Pío, cuyo nombre de pila era Francesco Forgione, nació en Pietrelcina, un pequeño pueblo de la provincia de Benevento, en Italia, el 25 de mayo de 1887. Creció en medio de una familia numerosa, humilde, de campesinos. Su papá se llamaba Gracio Forgione y su mamá María Giuseppa D'Annunzio. Desde niño tuvo el deseo de convertirse en fraile y a los 16 años entró en el noviciado de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en la localidad de Morcone y tomó el nombre de Fray Pío. Toda la vida personal, sacerdotal, apostólica del Padre Pío ha tenido como centro la Eucaristía. En el año 1910 se ordenó sacerdote. 6 años después ingresó en el convento de Santa María de las Gracias, en San Giovanni Rotondo, dedicando muchas horas del día a impartir el sacramento de la confesión. Pero la cima de su compromiso apostólico era la celebración de la Santa Misa. Se definía a sí mismo como un fraile pobre que reza. Padre Pío decía que la mejor arma que nosotros tenemos, la llave para abrir el corazón de Dios, es la oración. En la espiritualidad del Padre Pío se destaca su amor a la Eucaristía, en donde vivía en carne propia el sacrificio de Cristo en el altar. Vivía intensamente el misterio eucarístico. Desde las 2:30 de la madrugada, el Padre Pío se recogía en oración para prepararse a vivir el sacrificio eucarístico. En la sacristía, mientras se revestía con las vestimentas sagradas, estaba profundamente absorto, casi ausente. Cuando sonaba la pequeña campanita que agitaba el sacristán, se dirigía hacia el altar. Avanzaba encorvado, cada vez más encorvado, como si lo aplastara un peso invisible. Entraba en el altar y el rumor de la gente que estaba en la iglesia cesaba. Todo entraba en silencio. La celebración de la misa del Padre Pío no era solamente un signo visible, tangible, expresión de su espiritualidad. Por el contrario, era sola la fuente de su primer manantial. La suya no era solo una celebración del misterio eucarístico, sino una participación activa en la renovación del sacrificio del Señor. Una hija espiritual del Padre Pío le pidió un día: «Padre, ¿qué es su misa?». Y el Padre le respondió: «Es una sagrada combinación con la pasión de Jesús. Todo lo que el Señor ha sufrido en su pasión inadecuadamente, lo sufro también yo cuanto es posible para una criatura humana. Y eso sin méritos míos, solamente por la bondad de Dios. Conociendo la pasión de Jesús, conocerás la mía. En la de Jesús encontrarás la mía». Había otro padre que se llamaba el Padre Fresa, que estaba profundamente convencido de que si el Padre Pío no hubiera sido sacerdote, y más aún, si no hubiera celebrado su misa, su presencia en el mundo habría sido echada de menos. Por el contrario, la celebración de la Eucaristía había literalmente transformado su existencia y la de los demás. En efecto, cada uno renacía a la vida nueva después de haber asistido a una misa del Padre Pío. En cierta manera, Padre Pío había logrado entender el inmenso valor del sacrificio eucarístico que se renueva en el altar. San Pío de Pietrelcina sigue motivando a los fieles, especialmente a los sacerdotes, para que no dejen de ser fieles hasta el fin, para que sean perseverantes en su vocación, yendo como el ciervo a las fuentes de agua viva que saltan hasta la vida eterna. Un sacerdote debe estar profundamente unida a la celebración eucarística. Su misa diaria es lo más importante para él. El Padre Pío enseñaba que la fidelidad a las pequeñas cosas y a vivir de lo sobrenatural era esencial. Por esto, nada mejor que repasar su visión acerca de los sacramentos, en particular de la Santa Misa y de las disposiciones que deben tener las personas que la celebran, es decir, los sacerdotes. Hay una entrevista que le hizo un hijo espiritual suyo acerca de la renovación del sacrificio de la cruz, publicada en una revista llamada Así habló el Padre Pío, Così parlo Padre Pío, de San Giovanni Rotondo, en Foggia, Italia. Allí el Padre Pío dice que ama al Señor el sacrificio de la misa, porque con él regenera el mundo, porque la misa le da gloria infinita a Dios.
Compadecernos y amar es lo que debemos hacer durante la misa. Debemos asistir a la misa, decía Padre Pío, como asistieron a la Santísima Virgen y las piadosas mujeres, como asistió San Juan al sacrificio eucarístico y al sacrificio cruento de la cruz. Padre Pío señalaba que los beneficios que recibimos al asistir a la Santa Misa no se pueden contar. Los veremos en el paraíso, decía. Cuando asistas a la Santa Misa, renueva tu fe y medita en la víctima que se inmola por ti a la divina justicia, para aplacarla y hacerla propicia. No te alejes del altar, decía, sin derramar lágrimas de dolor y de amor a Jesús, crucificado por tu salvación. La vida virgen dolorosa te acompañará y será tu dulce inspiración. Padre Pío decía que la misa es una unión sagrada con la pasión de Jesús y su responsabilidad era única en el mundo porque Él celebraba la misa. Ahí decía, en la Santa Misa se descubre todo el Calvario. Por eso sufría todo lo que Jesús sufría en su pasión, aunque sin proporción, solo en cuanto lo puede hacer una criatura humana. Y esto a pesar de que cada una de sus faltas y por su sola bondad era premiado para permitirle celebrar la Santa Misa. Durante el sacrificio divino, el Padre Pío cargaba con los pecados de todos los asistentes y de todos los que él podía. No podía dejar de hacerlo porque es una parte del santo sacrificio. El momento en que más sufre en la misa, decía Padre Pío, es en la consagración y en la comunión. Agregaba además de todo, cuando voy llegando al altar, tiemblo, pero tiemblo por lo que tengo que ofrecer. Y cuando en la misa se dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, yo lloro, decía Padre Pío, pero lloro de ternura. Y muchas veces lloro cuando leo el Evangelio en la misa por la importancia que tiene el que un Dios le hable a sus criaturas y que las criaturas lo contradigan y continuamente lo ofendan con su ingratitud y su incredulidad. Es algo que me hace llorar. A veces, decía el Padre Pío, lloro también en el ofertorio, porque es el momento en que el alma se separa de las cosas profanas. En la consagración sufro porque en ese momento se produce realmente una nueva y admirable destrucción y construcción, creación al mismo tiempo. Nuestro sufrimiento de verdaderos culpables no es nada en comparación con el sufrimiento de Jesús. Si el consuelo no llega hasta su alma durante el santo sacrificio y usted sufre como Jesús, el abandono total, nuestra presencia, no sirve de nada. La utilidad para cada uno de los sacerdotes es importantísimo. Esa utilidad es abandonarse en Dios. ¿Ustedes creen que fue inútil la presencia de la Virgen Dolorosa, de San Juan, de las piadosas mujeres, a los pies agonizantes de Jesús? Pues no. La Sagrada Comunión, la Sagrada Misa, es toda una misericordia interior y exterior, todo un abrazo. Por eso hay que pedirle a Jesús que deje sentir sensiblemente a cada una de las personas, que te deje sentir a ti sensiblemente para que tú puedas vivirlo. Al Padre Pío le preguntaron otro día que cuando se unía a Jesús en la Santa Comunión, que quería que le pidiéramos al Señor por él. Y el Padre Pío les contestó, pídanle que yo sea otro Jesús, que yo sea todo Jesús y siempre Jesús. La misa del Padre Pío en sus primeros años duraba más de 2 horas. Siempre fue un éxtasis de amor y de dolor. Su rostro se veía enteramente concentrado en Dios y lleno de lágrimas. Amigos, la verdadera reforma pasa por la conversión de los corazones, no por el cambio de las estructuras. Si no abrimos el corazón a la gracia de Dios, todo lo demás es inútil. Y eso lo sabía el Padre Pío. Y como dijo un sacerdote, el Padre Pío sufrió en su cuerpo lo que debemos sufrir espiritualmente, aquellos que queremos ser fieles a los que indignamente hemos recibido y que queremos entregar a los que nos precederán, la Sagrada Eucaristía. El Padre Pío decía que la Santa Misa no es un compromiso social, ni mucho menos un protocolo.
La Santa Misa es vivir nuevamente todo lo que Jesús vivió. La Santa Misa es el momento más importante de nuestra vida. A la Eucaristía hay que poner en paralelo la cronología de la misa con la pasión. Se trata de comprender, de darnos cuenta de que el sacerdote en el altar es Jesucristo. Y desde ese momento, Jesús en su sacerdote revive indefinidamente la pasión. Es por eso que el valor de la misa es infinito, no tiene precio humano. El límite de su valor, por decirlo de alguna manera, lo ponemos nosotros con nuestra disposición de prepararnos, de estar y de cómo salimos de la Santa Misa. Como premisa, al ir a la misa, nosotros debemos vaciarnos de nosotros mismos. Si lo que queremos es llenarnos de Dios, entonces tenemos que dejar libre el espacio que queremos que sea llenado por la experiencia de nuestra salvación. Desde el momento de la señal de la cruz inicial, decía el Padre Pío, hasta el ofertorio, es el tiempo del encuentro con Jesús en Getsemaní, sufriendo con Él ante la inmensidad de nuestros pecados. Durante el yo confieso, Padre Pío se golpeaba el pecho con fuertes golpes y decía, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Parecía que fueran suyos todos los pecados cometidos por los hombres y sus ojos cerrados no lograban retener las lágrimas. Al pedir perdón por los pecados de sus feligreses, se sentía que era por sí mismo que lo hacía. Por eso su pecho lo golpeaba en reiteradas ocasiones para que la plegaria llegara al corazón del mismo Dios. Decía que las lecturas y el Evangelio son las palabras que recibimos en ese duro momento del Getsemaní. El Padre Pío se sumergía profundamente en los textos de la palabra de Dios durante cada misa y la sensación era como si estuviera saboreando una miel dulce, que eran los mensajes sobre su palabra que el Señor le traía en esos instantes. Una invisible presencia lo deslumbraba, lo retenía en como unos diálogos misteriosos que no se entendía lo que decía, pero él movía la cabeza, hacía expresiones y sabíamos que Padre Pío estaba penetrando en el misterio de la redención y en esos momentos rompía en llanto y entre sus sollozos pronunciaba con dificultad las oraciones litúrgicas. Encomendaba a Dios Creador a toda la humanidad, a los enfermos, a los pobres, a los pecadores, a todos sus hijos espirituales con sus dificultades, sus necesidades, sus dolores. Oren, hermanos, y con humildad, sintiéndose incómodo por haber pedido alguna oración por sí mismo, bajaba la mirada. El Padre Pío en misa estaba como fuera del tiempo. En el momento del ofertorio decía que era el momento del arresto de Cristo. Es la hora del comienzo de la pasión, del ofrecimiento de su cuerpo y su sangre. Sin embargo, era también el momento de presentar nuestras ofrendas, que pueden ser todos nuestros problemas, todas nuestras aflicciones, como también el agradecimiento por todas las bendiciones recibidas. Cuando se llega al prefacio en la misa, es el canto de alabanza y de agradecimiento que Jesús dirige al Padre que le ha permitido llegar por fin a su hora. Desde el comienzo de la plegaria eucarística hasta la consagración, nos encontramos rápidamente con Jesús en la prisión, en su atroz flagelación, su coronación de espina, su camino de la cruz por las callejuelas de Jerusalén, teniendo presente en el momento a todos los que estaban allí y a todos aquellos por los que pedimos especialmente. Ahí hay un momento de agradecimiento. Y en ese instante, por muy incomprensible que parezca, Jesús dirigió sus palabras al Padre como agradecimiento de estar aquí y ahora. Todo cobra sentido cuando desde el prefacio tenemos conciencia de que lo que se acerca es nuestra liberación gracias al sacrificio de Jesús. Ahora nos encontramos con Jesús preso en la plegaria eucarística hasta la consagración. En ese momento está por comenzar la flagelación y la coronación de espinas. Y este es el punto donde nuestras oraciones deben estar centradas por los vivos y los muertos, ya que se acerca el camino a la cruz. Durante la consagración, el Padre Pío acercaba sus labios a la hostia que sostenía entre los dedos y evocando lo que sucedió la noche en la que el Redentor fue traicionado, decía con infinita ternura: Jesús, alimento de mi alma. Jesús, eres el alimento de mi alma.
Padre Pío tenía hambre y sed del cuerpo y la sangre de Cristo, y consciente de los límites y de la fragilidad de la naturaleza humana, repetía en voz alta: Señor, no soy digno. Y se golpeaba con la mano derecha el pecho. Aquellos golpes eran tan fuertes que los que lo estaban allí presentes se maravillaban y no se podían suponer que las manos llagadas con los estigmas de la cruz eran tan dolorosas que sin embargo aquel pecho herido podía resistir esos golpes tan duros y tan profundos. El Padre Pío en ese momento no deseaba otra cosa que saborear la dulzura del cuerpo inmaculado del Hijo de Dios. Su rostro se iluminaba, se transfiguraba. Toda su persona, como si estuviese encendida, quemaba de fuego divino, como si estuviera sin vida. Permanecía rezando con los ojos cerrados hasta que, alzando los brazos, despedía a la asamblea. La consagración no es del cuerpo entregado ahora, la sangre derramada ahora. Es místicamente la crucifixión del Señor. Por eso el Padre Pío sufría atrozmente en ese momento de la misa. La oración litúrgica que seguía inmediatamente a la consagración, cuando se dice por Él, con Él y en Él, corresponde al grito de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y desde ese momento el sacrificio es consumado y aceptado por el Padre. Los hombres en adelante ya no están separados de Dios, sino que se vuelven a encontrar unidas. Esa es la razón por la que en ese momento se reza la oración de todos los hijos: Padre nuestro. La fracción del pan marca la muerte de Jesús. El instante en que el sacerdote, habiendo quebrado la hostia, deja caer una partícula del cuerpo de Cristo en el cáliz de la preciosa sangre, marca el momento de la resurrección, pues el cuerpo y la sangre se reúnen de nuevo y es a Cristo vivo a quien vamos a recibir en la comunión. La comunión, decía Padre Pío, es la parte más importante de toda la misa, porque es la común unión que se refiere a Dios y a cada uno de nosotros. Muchas veces podríamos no saber cómo hablar con Cristo en ese momento, porque tenemos mucho en nuestro corazón, pero tan pocas palabras en nuestra mente. Padre Pío decía que en el momento de comulgar, él le pedía a Dios: Señor, que yo sea otro Jesús, que sea todo de Jesús, que sea siempre de Jesús. Ya que nuestra alma es muy cambiante, esta frase puede recordarnos a buscar siempre estar cerca de Jesús y no permitir que nuestro comportamiento aleje a otras personas de Él. La misa termina con el signo de envío y misión, después de su pasión y después de haber resucitado. Con la paz de la bendición final recibimos la fuerza de Dios en la medida con la que nosotros llegamos para ser llenados. El Padre Pío afirmaba que si por él fuera, estaría en el altar todo el tiempo. El consuelo que buscamos siempre se puede encontrar en la Santa Misa, escuchando con atención cada detalle de su liturgia. Es muy consolador encontrar belleza de su amor, resplandecer en nuestra miseria. Por eso no escatimemos en ir a misa siempre que podamos, porque el sacrificio y la resurrección están siempre esperándonos allí. Dios nos espera siempre. El Padre Pío rezaba al final de la comunión una oración que podemos concluir con, en el día de hoy, y decimos esta oración que, de invitación a Cristo que se quede con nosotros, y dice así: Quédate, Señor, conmigo, pues soy débil y necesito tu fuerza para no caer muchas veces. Quédate, Señor, conmigo porque eres mi luz y sin ti estoy en tiniebla. Quédate, Señor, conmigo porque eres mi vida y sin ti pierdo el fervor. Quédate, Señor, conmigo para darme a conocer tu voluntad, para que oiga tu voz y te siga. Quédate, Señor, conmigo porque deseo amarte mucho y estar siempre en tu compañía. Quédate, Señor, conmigo si quieres que siempre te sea fiel. Quédate, Señor, conmigo, porque por más pobre que sea mi alma, desea ser para ti un lugar de consuelo y un nido de amor. Quédate, Jesús, conmigo, porque es tarde y el día se acaba. La vida pasa, la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario recuperar mis fuerzas para no demorarme en el camino, y para eso te necesito. Ya es tarde,
La muerte se acerca. Temo la oscuridad, las tentaciones, la aridez, la cruz, los sufrimientos. Te necesito mucho, Jesús mío, en esta noche de exilio. Quédate, Jesús, conmigo, porque en esta noche de la vida de peligro necesito de ti. Quédate, Señor, conmigo, porque en la hora de la muerte quiero estar unido a ti, si no por la comunión, al menos por la gracia y por el amor. Quédate, Jesús, conmigo. No pido consuelos divinos porque no los merezco, sino el don de tu presencia. Quédate, Señor, conmigo. Solamente a ti te busco. Tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, porque te amo y no pido otra recompensa, sino amarte con amor firme y práctico. Señor, haz que pueda amarte de todo corazón en la tierra para seguirte amando perfectamente por toda la eternidad. Esta oración la podía rezar y la pudo escribir Padre Pío porque él vivía unido a Dios, porque él sabía que con Dios siempre ganamos.